Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente porque estamos aquí con ustedes. Por la gracia de Dios, estamos una vez más para traer el mensaje en esta mañana. Vamos a seguir con nuestro tema, el tema de la cristología, que es un tema amplio, como ustedes pueden escuchar, pueden haber escuchado y vamos a seguir escuchando. Es un tema que nos va a llevar un tiempo porque pues vamos a hablar del Señor Jesucristo. Y hablar del Señor Jesucristo pues debe ser un deleite, debe ser algo tan hermoso para nosotros, pues que creemos en Él, que consideramos que Cristo es nuestro Salvador, Señor. Debería ser un gran deleite poder hablar de Él y también escucharlo. Hay un párrafo bíblico donde el apóstol Pablo expone ampliamente el tema de la cristología. Y lo interesante ahí, hermanos, es que lo hace de una forma muy práctica, porque exhortando a los hermanos se mete a ese tema y nos expone ahí de una forma tan maravillosa lo que Cristo es y lo que Cristo llegó a ser. Por eso en esta ocasión vamos a Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 7. La carta a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 7. En este párrafo bíblico vamos a estar meditando y aún hay otros textos aquí que Pablo nos da, pero vamos a detenernos por el momento en esta parte. Filipenses 2, del 5 al 7, dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hemos visto la cristología, hemos visto este tema y lo hemos relacionado con el asunto de la divinidad de Cristo. Hemos mostrado que Cristo es Dios, no hay duda en su esencia. Él es Dios con sus características propias de su divinidad. Y vimos en parte también este texto, la parte esta donde dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. Vimos esa frase, consideramos esa frase, pero vamos a ver en esta ocasión cómo el apóstol Pablo relaciona esa frase con la siguiente en el versículo 7, donde dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esto nos muestra ya el contraste entre lo que el apóstol Pablo hace. Nos muestra esa parte, dice, forma de Dios. Y después nos lleva a esa otra parte y ahora nos dice, forma de siervo. Y eso es interesante porque nos va a mostrar tanto la divinidad de Cristo como también su humanidad. Porque estos textos se enfocan en eso. Pablo tuvo el propósito de demostrar quién era realmente Jesucristo y cómo es que él tomó esa forma de siervo siendo en forma de Dios. Dos frases muy importantes para poder entender el tema de la divinidad de Cristo como el tema también de su humanidad. Y a la vez estamos en el tema de la cristología, porque nos va a mostrar realmente quién es Cristo. Nos va a mostrar realmente quién es Cristo y qué es lo que Él hizo, qué forma tomó. Porque en este caso tomó esta forma de siervo. En el otro caso dice siendo en forma de Dios. Él no tomó la forma de Dios. Él de por sí existe como Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos expone aquí. Y a la vez estamos en el tema también de la encarnación.
Estamos en el tema de la encarnación de Cristo, el tema de que Cristo se encarnó, Él siendo Dios, tomó forma humana, tomó carne humana. Entonces estamos también en este tema de la encarnación de Cristo. Y esto ya entonces se une. Por eso podemos hablar y decir que Cristo es Dios hombre. Cristo es Dios hombre. Siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Por eso, con toda confianza podemos decir, Cristo es Dios hombre, porque así lo estamos viendo aquí. Y en su encarnación vemos ya, y es lo que vamos a ver en esta ocasión, de cómo Él tomó esa forma de siervo. Y vamos a ver cómo tuvo características propias de ser siervo. Por eso el apóstol Pablo utilizó esta frase para resaltar ambos conceptos de Cristo, para que nosotros tengamos conceptos acerca de Cristo y podamos ver, Él es siendo forma de Dios y tomó forma de siervo. Entonces, aunque ya hemos visto esa parte, forma de Dios, nos vamos a concentrar más en la forma de siervo. Pero vamos antes a decir algunas cosas en esto que nos dijo aquí en forma de Dios. Así que solamente pues van a ser 2 puntos el tema. Solamente van a ser 2 puntos. Uno, vamos a ver brevemente esto de en forma de Dios, y el otro vamos a ver en forma de siervo. Entonces comenzamos aquí con el primer punto. Entonces claramente aquí, hermanos, podemos ver esa frase. Esa frase es muy importante, es básica, es fundamental para poder entender quién es Cristo. Antes de enseñar, el apóstol Pablo, antes de enseñar, antes de demostrarnos que en su encarnación tomó forma de siervo, aquí se enfoca primero en decir que Él siendo en forma de Dios. Con esto nos quiere enseñar en realidad quién es Cristo. Para que no tengamos esa idea como que vino a existir, como que de repente apareció en la historia y apareció en forma de siervo, apareció en forma humana. Para que nosotros no nos limitemos solamente en esa idea, Él se transporta más allá, nos lleva más allá para demostrarnos que Cristo siendo en forma de Dios. Si va a hablar de Jesucristo, quien habitó aquí en la tierra, tiene que demostrarnos antes que Él habitaba esencialmente, gloriosamente, en las alturas, con todos sus atributos divinos que lo hacen igual a Dios. Por eso esa forma de Dios es muy importante, porque con eso nos va a enseñar quién es Cristo esencialmente y sustancialmente. Es en forma de Dios. Tiene todas las características, tiene todas las cualidades que lo distinguen como Dios. Por eso el apóstol Pablo aquí lo describe de una forma pues impactante, porque cuando leemos ahí dice en forma de Dios, Cristo siendo en forma de Dios. La forma en que nos dice aquí el apóstol Pablo esta frase, utiliza este verbo ser, que aquí es utilizado, fíjense cómo dice, siendo. Enseña la preexistencia eterna de Cristo como el verbo divino. Dice siendo. No llegó a ser, sino siendo en forma de Dios. Indica lo que Él es. Siendo es el verbo ser, es, ha sido, es, sigue siendo. Habla del pasado, del presente, del futuro y de lo que Cristo siempre es. A pesar de que tomó forma de siervo. Él siendo, porque lo que Pablo está escribiendo aquí es algo que ya había ocurrido. Es decir, el Señor Jesucristo ya había tomado forma de siervo, el Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo, y aquí el apóstol Pablo está escribiendo. Y al escribir entonces y demostrar que sí, Él tomó forma de siervo, nos está enseñando que antes Él existe en forma de Dios. Existía, existe en forma de Dios. Y eso, con eso, nos está demostrando, nos está probando que Jesucristo es Dios. Esta palabra siendo nos está indicando la eternidad. Porque no hay un momento en que Él haya dejado de ser.
Porque muchos toman esa idea como que tomó forma de siervo y se despojó de sus cualidades divinas, que se despojó de su forma de Dios. Pero Pablo lo está aclarando. Por eso la importancia de esa frase. Por eso este verbo va más allá de los límites del tiempo, va más allá del presente, va más allá del futuro. Forma de Dios es lo que Cristo siempre ha sido. Por eso estamos diciendo, está hablando de su eternidad, de su preexistencia eterna. Esta frase indica la forma de Dios, está hablando de su naturaleza divina y de su naturaleza en su esencia y en su substancia, con todos los atributos que le pertenecen y le caracterizan como Dios. La palabra morfé en griego significa una forma que expresa verdadera y plenamente el ser de la persona. Y cuando se aplica aquí a Cristo, entonces dice, está hablando de lo que expresa realmente lo que Él es, forma de Dios, su esencia, sus cualidades, su carácter de la naturaleza divina, es en forma de Dios. Se lo aplica claramente a Cristo y con esto entonces nos quiere decir que Cristo existió esencialmente como Dios. No fue creado, esto ya lo hemos dicho, no fue creado, no llegó a existir, no vino a la existencia. Él ya existía esencial y sustancialmente como Dios. Y eso es lo que está diciendo, eso es lo que significa la palabra morfé en el griego. Se está diciendo que Cristo, con esas cualidades esenciales de su omnipotencia, inmutabilidad, omnisciencia, todas esas características, Jesucristo las ha poseído siempre. Posee el ser y la misma sustancia de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de la Trinidad, queremos decir una sola esencia en tres personas. Una sola esencia, tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa esencia siempre ha existido. Esa esencia siempre ha existido. Por eso también podemos hablar de Dios Hijo. Por eso también podemos hablar de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo. Podemos hablar de esa manera porque son una sola esencia en tres personas. Entonces la frase completa dice, siendo en forma de Dios, nos transmite la idea de una realidad que no cambia. Siendo en forma de Dios, no cambia. Se podría manifestar de alguna manera, pero no cambia. Por eso la relación es muy importante cuando dice forma de siervo. Tomó esa forma de siervo, pero eso no quiere decir que cambió en cuanto a sus cualidades, atributos, como que los dejó y tomó esa forma de siervo. Por eso estamos diciendo que esa palabra morfé transmite la idea de una realidad que no cambia, independientemente cómo se manifieste. Se manifestó en forma de siervo, no quiere decir que dejó la forma de Dios, abandonó la forma de Dios, sino que Él en realidad es, será y sigue siendo en forma de Dios. El que era y es en forma de Dios, observen esto, no dejó de ser Dios, aunque voluntariamente tomó forma de siervo. Es el punto de la encarnación. Eso nos lleva al punto de la encarnación. En su encarnación tomó forma de siervo, porque Él, Jesucristo, existe eternamente, inmutablemente, en la forma de Dios que no cambia. Permanece igual con todas sus cualidades divinas. Esta explicación se confirma con la otra frase cuando dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Y esto ya nos da una idea más exacta, correcta, acerca de lo que estamos diciendo, que Él es Dios, siendo igual a Dios. Todas sus cualidades, todos los atributos que queramos pensar acerca de Dios, Él los tiene. Todo lo que queramos pensar acerca de cómo es Dios, quién es Dios, Jesucristo lo es.
siendo igual a Dios. Esta palabra igual es una palabra también muy interesante que nos está indicando que es igual. Podemos decir esa palabra isos, sabemos de los triángulos, isósceles, que significa la misma medida, la misma, los tres lados iguales en tamaño, hablando de que es igual en tamaño, en cantidad, en calidad, en carácter, en número, significa exactamente igual, siendo igual a Dios. Entonces, el ser igual a Dios, el ser igual a Dios. Eso es muy importante. Vamos a ver esta frase porque es muy importante al ver entonces, siendo igual a Dios, ¿cómo es que tomó forma de siervo? Por eso es fundamental entender quién era Jesucristo, quién es Jesucristo antes de tomar forma de siervo. Porque recuerden, Él está exhortando, el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia y les está mostrando el modelo de Cristo. Le está diciendo, vean, ¿quién es Cristo? Vean lo que Cristo era y tomó forma de siervo. Ese es el aspecto práctico que les decía, que Él lo trata aquí de una forma muy práctica. Ahora, habiendo explicado aquí de una forma breve la naturaleza esencial de la divinidad de Cristo, ahora vamos entonces a esta frase. Ahora vamos al siguiente punto. Y como les dije, pues ya hemos visto esto de la forma de Dios cuando tratamos el tema de la divinidad de Cristo. Por eso vamos a centrarnos aquí en el siguiente punto. Y aquí nos vamos a centrar más porque a esto nos vamos a dirigir en cuanto al tema, porque el tema es en forma de siervo. Ese es el tema que estamos aquí viendo, esa frase. Por eso les dije, la otra frase ya la hemos visto. Y ahora vamos entonces aquí a esta frase, en forma de siervo. En la encarnación comienza con el Hijo de Dios, o la encarnación comienza con el Hijo de Dios renunciando voluntariamente a todos sus privilegios para tomar forma de siervo. Esto es lo que estamos viendo aquí, lo dice claramente. Aunque como Dios tenía todos los derechos, todos los privilegios, todos los honores celestiales, no se aferró a ellos. Esto es lo que dice aquí. Obsérvenlo como dice ahora en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. ¿Quiere decir esto? Quiere decir que no lo tuvo como algo tan apreciado en lo cual él quiera aferrarse y no querer tomar forma de siervo. Esa es la idea, que no se aferró. Él existía como Dios, ya lo dijimos, pero se negó a aferrarse a esa posición privilegiada. Entonces estamos viendo a que de lo que se despojó no es de su forma de Dios, sino de esos privilegios celestiales, de esa condición celestial en la cual él estaba y vino aquí a la tierra como siervo. Él no se aferró, él no se aferró y en realidad pudo haberse aferrado, son sus derechos, son sus privilegios, pero él quiso tomar forma de siervo. Se negó a aferrarse a todos esos derechos y honores que le correspondían. Y él estuvo dispuesto, cuando dice aquí que no se aferró, estuvo dispuesto a renunciar a ellos. Esta palabra que dice aquí en el versículo 6 dice, no estimó. Es decir, no lo consideró como algo, yo soy Dios, yo tengo aquí todo bien, estoy aquí en la gloria. No lo estimó. Por eso dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta palabra se despojó, es eso que tenemos que analizar. ¿De qué se despojó? ¿De qué se despojó a sí mismo? Porque esto nos está indicando que Él, por eso estamos diciendo voluntariamente, se despojó a sí mismo voluntariamente. No fue una imposición. Fue un plan, fue un acuerdo.
Porque cuando hablamos del plan de salvación, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese plan de salvación hubo un pacto, un acuerdo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso Él voluntariamente se despojó a sí mismo. Voluntariamente quiso dejar su gloria, voluntariamente quiso dejar esos privilegios que tenía y vino aquí en esta tierra en forma de siervo. Se despojó a sí mismo. Esto, en términos teológicos, es una palabra griega de donde viene esa idea teológica de la kenosis de Cristo. Son términos teológicos que nos indican que Cristo se despojó a sí mismo. La doctrina de la kenosis nos enseña que Cristo se despojó, Cristo renunció a sí mismo, rechazó usar legítimamente lo que le pertenecía, rechazó aferrarse a sus ventajas, privilegios que él tenía como Dios. Esto es sorprendente, porque el dueño de toda la tierra, el Dios soberano, el soberano de toda la tierra, el amo y Señor, se despojó para tomar forma de siervo. Esto estaba resultando impactante para los lectores en aquel momento, porque les está presentando quién es Cristo y cómo Él estaba gloriosamente y en forma de Dios. ¿Y cómo es que Él renuncia a eso? Se despoja de esos privilegios para tomar forma de siervo. Para tomar forma de siervo. Eso ya nos está dando una idea por dónde está yendo el apóstol Pablo en su exhortación. Pero lo hace mostrando el modelo de Cristo. Lo hace mostrando el ejemplo de Cristo. Al despojarse a sí mismo, no significa que se despojó de sus atributos divinos. No significa que dejó de ser Dios, como tampoco significa que se despojó de una parte de su divinidad y como que llegó a ser un Dios inferior. Porque hay quienes lo consideran como sí es Dios, pero inferior. Por eso este tema de que tomó forma de siervo es interesante para poder entender ciertas cosas que de repente nos dicen, incluso cuando leemos ciertos textos, parece como que Cristo no es Dios. De ahí viene la confusión. Por eso este tema es importante, como también los otros que vamos a ver Dios mediante aquí en estos versículos. Entonces no cambió su divinidad por su humanidad. No es que hubo un cambio. No, se despojó de su condición celestial, de sus privilegios, pero de su forma de Dios no se despojó. Ahora que cuando vino a la tierra se limitó en cuanto a sus tributos divinos, eso es diferente. Eso es diferente. Y lo vamos a ver. El despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo, vamos a ver aquí tres cosas importantes. Significa que voluntariamente renunció a su gloria celestial. Juan capítulo 17, el versículo 5, es uno de los versículos que nos dicen claramente acerca de esto. El Evangelio, según Juan capítulo 17, el versículo 5, nos dice así: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Le está diciendo Cristo, le está diciendo al Padre, el Hijo le está diciendo al Padre, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿De qué se despojó Cristo? Porque en el capítulo 1, el versículo 1 de este mismo evangelio dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esa gloria que tuve contigo, glorifícame. Aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, antes de que este mundo llegara a ser creado, antes que los seres humanos comenzaran a vivir,
Antes de que el pecado entrara a este mundo, Él ya estaba en la gloria. Y vino precisamente porque ya el pecado entró, porque el hombre pecó y vino a tomar forma de siervo. Ya sabemos por qué y vamos a estar viendo, Dios mediante, los próximos temas, cómo es, por qué tomó forma de siervo. Porque Pablo desarrolla todo ese tema aquí. Pero estamos viendo aquí entonces que no renunció a la gloria de sus atributos. No, renunció a ese privilegio que tenía al lado del Padre, al lado tuyo. Esto lo estamos viendo aquí. Renunció a todo el resplandor de las glorias celestiales que tenía ahí al lado del Padre. Renunció a la adoración gloriosa celestial de los seres angelicales que estaban alrededor del trono de Dios. Lo que vemos en Apocalipsis, de eso Él renunció, vino, por decirlo de esta manera, tomó forma de hombre. Estamos hablando de que renunció a su gloria celestial, porque en cuanto a sus atributos, Él siguió teniendo gloria. En cuanto a sus atributos divinos, aún estando en la tierra, mostró su gloria. Pero estamos hablando de qué renunció. ¿Cómo es que bajó del cielo a la tierra para tomar forma de siervo? No renunció, como estoy diciendo, no renunció a la gloria de sus atributos. Eso siempre los tuvo. En segundo lugar, el despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo significa que voluntariamente renunció al uso de sus atributos. Es por eso que cuando lo vemos en la tierra y de repente habla como si no fuera Dios. Fíjense de esto. No dejó de ser omnisciente. No dejó de ser omnipresente. No dejó de ser Dios inmutable. No renunció a nada de su deidad, sino que renunció al libre ejercicio de esos atributos en ocasiones. Porque, por ejemplo, en Marcos 13:32, hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre, dice así en Marcos 13:32, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ese texto nos parece que dice, ¿cuándo va a venir el Hijo del Hombre? Dice, nadie sabe la hora. Él mismo está diciendo, nadie sabe la hora. Ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Como que no sabe. Fíjense, es lo que decíamos. Él voluntariamente renunció en ocasiones a sus atributos. Se limitó a ejercerlos. Porque en otras partes claramente vemos que Él lo sabe todo. Claramente vemos que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Que Él sabe todo, puede leer el corazón, puede ver lo que hay en el corazón del hombre. Puede saber qué ya ocurrió en otro lugar. Entonces hay que entender que cuando renunció, hay que entender, renunció a quien es, en esto que estamos viendo, renunció al uso voluntario de sus atributos en ocasiones. Por eso esos textos, gente que no entiende, dice, no, Él no es Dios porque mira aquí, ¿qué dice? Pero no ven los otros textos donde claramente nos habla de su conocimiento, de lo que Él sabe y sabe todas las cosas, no algunas cosas. Por eso estamos diciendo que renunció voluntariamente al derecho de ejercer su conocimiento, su omnipotencia, cuando Él lo quiere. Como preguntaron aquellos, ¿no pudo aquel que abrió los ojos del ciego hacer que Lázaro no muriera? Como diciendo, ¿dónde está ese poder? Lo tenía, pero había un plan ahí, donde claramente tenía que morir Lázaro y después ir y mostrar ese poder.
Y en el mismo acontecimiento encontramos cómo él, ahí estando en otra parte, dice, vamos porque nuestro amigo Lázaro ya duerme. ¿Cómo lo supo? Él tiene realmente el conocimiento y lo manifestaba en ocasiones, pero en ocasiones se limitaba. Por eso es muy importante entender que se despojó a sí mismo, tomar forma de siervo, se despojó a sí mismo y al tomar forma de siervo se limitó en ciertas ocasiones como siervo de Dios. En tercer lugar, renunció al uso voluntario de su autoridad independiente. Por eso lo vemos en algunas ocasiones diciendo aquí, por ejemplo, en Juan capítulo 5, el versículo 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y aquí leemos y dice, el Hijo no puede hacer nada. No, Él no tiene el poder. Nos da esa idea. Pero hay que entender que cuando Él se despojó de su gloria celestial, se despojó voluntariamente de algunos aspectos que estamos viendo aquí, y entre esos está el despojo voluntario de su autoridad independiente, porque aquí dice, no puede hacer nada por sí mismo. Pero ahora vean cómo dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Decimos que renunció al uso voluntario de ejercer su poder independientemente, estamos diciendo que Él tiene el mismo poder que el Padre, pero en su forma de siervo, se sujetó al Padre. Por eso dice, no puede el Hijo hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre. Y ahora demuestra aquí entonces sus cualidades, porque dice, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace, y dice, igualmente. Dice, igualmente. ¿Qué puede hacer el Padre que Cristo no puede hacer? Algunos dicen, no, es que Jehová es el Todopoderoso y como que Cristo no. Pero aquí nos está diciendo, todo lo que el Padre hace, todo lo que hace, tiene todo el poder. Lo hace el Hijo igualmente. Esto es que tiene todo el poder. Porque así como el Padre tiene todo el poder para hacer todo lo que quiere, igual el Hijo lo hace y hace todo lo que quiere en acuerdo con el Padre. No puede hacer nada por sí mismo. No puede hacer nada por sí mismo. Por eso estamos viendo aquí este punto. Renunció voluntariamente al uso de su autoridad independiente. Más bien renunció al uso voluntario de su autoridad independiente. Y después el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Es la misma idea. No puedo hacer nada por mí mismo. Es la misma idea. Si no entendemos el otro aspecto de la enseñanza y nos quedamos aquí, vamos a decir, entonces Cristo es inferior al Padre, y lo llevan hasta el plano de su divinidad para decir, es inferior, no es Dios. Y si dice ahí que es Dios, es un Dios inferior. En realidad, hermanos, Él es Dios realmente. Él es Dios igual en esencia, en poder, que en su forma de siervo. Por eso, al tomar forma de siervo, estamos viendo qué fue lo que Él hacía. Ya renunció también en ocasiones al uso de su autoridad independiente. Esto es que hizo a un lado su propia autoridad y se sometió voluntariamente a la autoridad del Padre. Él voluntariamente se sometió a la autoridad del Padre. Es aquí donde se hace más notable la frase tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo, porque en el momento en que se despojó a sí mismo, se encarna para tomar forma de siervo. Y esa forma de siervo es el indicio. No puedo hacer nada. Es un siervo. No puedo hacer
nada por mí mismo. Un siervo no podía hacer lo que él quería. Estaba sujeto a su amo. Aquí aparece otra vez la palabra morfé, forma de siervo. Y ya dijimos que esta palabra habla de la realidad de lo que es la persona. Por eso no se trata de una apariencia. Y Cristo fue como forma de siervo, como una apariencia. No, Cristo no tuvo apariencia de siervo. Fue un siervo real y auténtico, porque vino como siervo. No tuvo nada terrenal, sirvió a todos, no tuvo ventajas, no tuvo privilegios. Entonces, al encarnarse, tomó forma de siervo y vino a ser. Ahora vamos a considerar aquí dos aspectos de esto. Al encarnarse, tomó forma de siervo y vino a ser, en primer lugar, vino a ser el siervo de Jehová. Y aquí está otra vez. Esta idea nos va a demostrar otra vez por qué él decía, no puedo hacer nada por mí mismo. Porque él vino a ser el siervo de Jehová. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, del versículo 17 al 18. Mateo capítulo 12, versículo 17 al 18. Dice así, Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. El escritor aquí, Mateo, llega un momento en que escribe y señala y dice, esto es lo que dijo Isaías. Isaías lo dijo. ¿Qué dijo Isaías? Isaías dijo, he aquí mi siervo. Es decir, Jehová Dios o Dios el Padre. Hablando de Cristo dice, he aquí mi siervo. Vino a ser entonces, ¿qué? El siervo de Jehová. Este siervo, aquí nos dice entonces algunas cosas de este siervo. Dice, es mi siervo escogido. Escogido. Escogido de una forma tan especial. Escogido de una forma tan maravillosa. Dios lo designó a él y lo señaló y dijo, este es mi siervo a quien he escogido. Y dice, mi amado, es mi siervo amado, es mi siervo en quien se agrada mi alma. Al venir a ser siervo de Jehová, fíjense, fue un siervo sujeto, fue un siervo obediente, fue un siervo amado, de tal modo que Jehová dice, en quien se agrada mi alma. ¿Por qué se agrada su alma? Porque en la relación siervo, amo, Jesucristo fue el siervo por excelencia. Sujeto, siempre. Por eso hay textos donde encontramos y dice, yo hago lo que le agrada a mi Padre. Yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Es en esa forma de siervo. Es en esa forma en que Él hizo exactamente lo que el Padre quería y por eso dice, en quien se agrada mi alma. Es el siervo enviado. Ahora fíjense otra característica que vamos a notar, porque aquí ya vimos, es el siervo de Jehová, amado, que se agrada, pero ahora es el siervo enviado. A un siervo siempre se le envía, a un siervo siempre se le manda. Y en este caso resalta el punto en cuanto a esa encarnación, al tomar forma de siervo, porque es aquí entonces donde es enviado y resalta el punto entonces de que un siervo hace la voluntad de su amo. Juan capítulo 5, el Evangelio, para ver esto. Por eso ya cuando leemos estos textos, hermanos, ya vimos ahí como dice, forma de Dios, tomando forma de siervo, ya entendemos que en su condición de siervo, Él actuó de esta manera. Y por eso dijo estas cosas
Y como decía, muchos que no lo entienden, lo ven como que si Cristo estuviera diciendo, no es Dios, no soy Dios, o no es Dios. Pero estos textos tienen relación a la forma que tomó, la forma de siervo. El Evangelio de Juan, capítulo 5, primero el versículo 30. Juan 5, 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vean cómo resalta ahora este punto. Cuando dice, no puedo yo hacer nada, está poniendo en forma de siervo, sujeto. Y después esta parte que resalta donde dice, porque no busco mi voluntad. No estoy buscando mi voluntad. En la forma de siervo, hermanos, él no buscó su voluntad en sí mismo. Dice, sino la voluntad del que me envió. Estoy sujeto al que me envió. Lo que yo estoy buscando es hacer la voluntad del que me envió. Y cuando él dice, sino la voluntad del que me envió, se está poniendo en calidad de siervo. Soy enviado. Él me envió. Dice la voluntad del que me envió y lo señala. Dice la del Padre. La voluntad del que me envió. Por eso en su calidad, en su forma de siervo, él no buscó hacer su propia voluntad. Estuvo sujeto al Padre, se sujetó al Padre. Y aquí el punto que decíamos es que como siervo fue enviado. Por eso resalta esta palabra, me envió. Entonces es en esta condición de siervo que vemos cómo habla, que vemos cómo se expresa. Y aquí en el capítulo 4, versículo 34, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Otra vez, del que me envió, porque el punto ahora que estamos mostrando es que es el siervo enviado para hacer la voluntad del que lo envió. Es el siervo de Jehová, es el enviado de Jehová para hacer la voluntad del que lo envió. El Dios Hijo tomó forma de siervo para someterse a la voluntad del Dios Padre. Por eso podemos entender más cuando vemos lo que sucedió en el huerto del Edén. En el huerto donde estando en angustia dijo, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Postrado ahí, lo que dice Pablo ahí, postrado ahí como el hombre que estaba obediente hasta la muerte, sintiendo el peso del pecado de los hombres, sintiendo el peso de esa responsabilidad de tomar la copa del sufrimiento, del dolor. Vemos entonces cómo dice, hágase tu voluntad. Es el siervo enviado por Jehová. Y como siervo tenía que hacer la voluntad del que lo envió. Estaba sujeto. Entonces, con esto vemos cómo Pablo usó una expresión aquí. Utilizó esta expresión, forma de siervo. Siervo, esclavo. La otra forma de decirlo, siervo, esclavo. Porque hubo una sumisión total. Hubo una sumisión total. Siempre siempre hago lo que agrada al Padre. En esa sumisión, entonces, los que no entienden la divinidad de Cristo, lo ven como si fuera inferior. Y lo llegan, como lo dije, hasta el grado de decir, es inferior, no es Dios. No es Dios esencialmente, no es un Dios, pero inferior, creado. Pero en realidad, el hecho de que sea enviado, el hecho de que Él
sea obediente, sea sujeto, no indica que no tenga las cualidades propias de su divinidad. Porque ya vimos que al asumir forma de siervo, se sujetó, hizo la voluntad del Padre, no hacía las cosas independientemente, estaba sujeto al Padre. Y fíjense cómo relacionando esto para ver que en realidad no nos significa inferioridad. En una ocasión, Cristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, poniéndose en igualdad. Yo y el Padre, uno somos. Aunque en otra ocasión también dijo, el Padre es mayor que yo. Esos textos los vimos, creo, cuando hablábamos acerca de que Cristo realmente es Dios, que Él es ser divino. Hablamos de estos textos. Pero ahora vean cómo toman más importancia aquí, porque muchos piensan que es inferior al decir que está sujeto, que no puede hacer nada por sí mismo. Por eso, hermanos, estamos dejando en claro que al tomar forma de siervo, no dejó de tener la forma de Dios. No dejó de ser en forma de Dios. En su forma de siervo, tuvo cualidades humanas que en ocasiones parecía como que no era Dios. Parecía que no era Dios. Las partes que ya vimos lo indican claramente. Pero en realidad siguió siendo igual a Dios. Por eso Pablo en 1 Timoteo 3:16 dijo, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Es Dios en carne. No es que dejó la forma de Dios, no, es Dios fue manifestado en carne. Para llegar a ser el siervo, en primer lugar estamos viendo este punto, de Jehová. Como siervo de Jehová, tuvo que obedecer, tuvo que someterse, dejó a un lado voluntariamente su autoridad independiente y se sujetó a la autoridad del que lo envió, el Padre. Ahora, estamos en esto, que al encarnarse tomó forma de siervo y vino a ser primero el siervo de Jehová. Ahora, en segundo lugar, vino a ser el siervo de los hombres. Vino a ser también el siervo de los hombres. ¿En qué sentido? Vean en qué sentido. Vamos aquí al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, el Evangelio, capítulo 13, el versículo 1 en adelante. Y en esta parte vamos a ver cómo actuó, mostrando que en realidad tomó forma de siervo. Aquí en el Evangelio, según Juan, capítulo 13, voy a leer algunos versículos, vamos a ir señalándolo, aunque es larga la lectura aquí. Sin embargo, vamos a ir señalando los textos. Vean primero al siervo de Jehová actuando como siervo de los hombres. Versículo 4 y 5. Aunque, como dije, desde el versículo 1, pero para ganar tiempo, quiero que veamos del 4 al 5. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí tenemos lo primero. Vean esa actitud de siervo. Vean esa actitud de siervo. ¿Cómo comienza esa actitud de siervo? Se amarró una toalla en la cintura. Puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esto era algo distintivo de un siervo, de un esclavo. ¿Qué hacía? Lavar los pies.
Lavar los pies de las visitas, lavar los pies aún de los mismos amos, lavar los pies de aquellos que venían de las calles polvorientas de Jerusalén. Llegaban, entraban en las casas y ahí con sus sandalias, pueden imaginarse la tierra, el polvo ahí en los pies y sobre todo si hay ocasiones de lodo. Imagínense, imagínense aquí. El que tiene la forma de Dios, siendo en forma de Dios, vean cómo. Tomó forma de siervo y aquí lo está demostrando. Aquí lo está demostrando. Por eso aquí es muy descriptivo esto. Es muy descriptivo. Se amarró una toalla en la cintura, puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Está demostrando cómo él también vino a ser siervo de los hombres. Pedro al principio no entendió lo que el Señor estaba haciendo. No entendió que él estaba demostrando que tomó forma de siervo. ¿Y qué fue lo que hizo? Versículo 6. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Vean cómo. Señor, ¿tú me lavas los pies? No lo podía creer. No podía creer que él estuviera haciendo esto. No estaba entendiendo que él vino a esta tierra a encarnarse y a tomar forma de siervo. Por eso rechazó la actitud de Cristo como siervo. Pedro lo rechazó realmente. Como tampoco en otra ocasión entendió que como siervo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque cuando Cristo anunció que iba a Jerusalén y que iba a ser atrapado, azotado y finalmente crucificado, ¿se acuerdan cómo Pedro lo tomó aparte y empezó a reconvenirle, a exhortarlo y decirle, no permitas que esto te acontezca? No, ¿cómo vas a dejar que te azoten, te golpeen, te crucifiquen? Comenzó a exhortarlo. Tampoco entendió que él vino a dar su vida en rescate por muchos, vino para servir. Y es esto que Pablo en parte, hermanos, nos muestra más adelante aquí en Filipenses, donde dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque al tomar forma de siervo es para también servir hasta el grado de dar su vida en rescate por muchos, muchos hombres. Aquí tenemos cómo él se estaba oponiendo. Pedro no estaba entendiendo parte de la misión de Cristo, su humillación. Pero en este caso, en forma de siervo, lo estamos viendo cómo él realmente demostró que no era siervo en apariencia, era siervo en realidad. Y por eso vemos aquí cómo se describe esto. Pedro no podía entender que el Señor estuviera actuando como siervo. Tampoco podía entender el alcance de su servicio. Dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos, en los versículos siguientes, tenemos estas dos cosas que Pablo señala ahí en Filipenses. Forma de Dios y forma de siervo. Vean en los versículos 13 y 14. Versículo 13 y 14. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero dice, pues, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Dónde vemos que está siendo en forma de Dios? Es el Maestro y Señor. Es el Maestro y Señor, forma de Dios, es el Señor Dios, la grandeza de Cristo. Y dice, lo soy. Vean, lo soy. Pero ¿dónde vemos forma de siervo?
dice, he lavado vuestros pies. Versículo 14. El siervo humilde. Por una parte dice, sí, soy el maestro y Señor. Pero ahora vean, forma de siervo, he lavado vuestros pies. De esa grandeza, de ser el maestro, de ser el Señor, dice, soy el siervo humilde. He lavado vuestros pies. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Aquí está, hermanos, aquí lo podemos notar. La frase forma de siervo se usa para describir la naturaleza de Cristo. Y la palabra específica siervo o esclavo se usa específicamente para señalar su carácter, que lo distingue en su humanidad. Así como la frase forma de Dios se usa para describir la naturaleza divina de Cristo, y la palabra Dios se usa específicamente para señalar su carácter, que lo distingue en su divinidad. Por eso esas dos frases son muy importantes: forma de Dios, forma de siervo. Es interesante notar la comparación de estas dos frases, porque Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios y tomando forma de siervo en el tiempo, son dos cosas diferentes. Fíjense cómo está esto, hermanos. La forma de Dios prueba la existencia eterna de Cristo como Dios, y forma de siervo apunta el evento histórico del tiempo en que se encarnó, en que vino a esta tierra. La forma de Dios denota la dignidad de su ser, y la forma de siervo indica la dignidad de su carácter servicial. Entonces las dos frases, forma de Dios, forma de siervo, significan que Jesucristo, quien siempre existe en la forma de Dios, no dejó de ser Dios cuando asumió la forma de siervo. Dos frases muy importantes, hermanos, que podemos considerar, que podemos analizar. Por eso podemos observar las siguientes comparaciones: forma de Dios, forma de siervo. En la forma de Dios dio mandamientos. En la forma de siervo se sometió a sus propios mandamientos. En la forma de Dios fue el dador de la ley. En forma de siervo se sometió a la ley que había mandado. Nació y vivió y murió bajo su propia ley. Y además cumplió todos los requisitos de esa ley divina. En la forma de Dios es igual a Dios Padre. En la forma de siervo es inferior al Padre. Juan capítulo 14, versículo 28. Dice, el Padre es mayor que yo. Pero es lo que decíamos. Como ya tenemos el antecedente de que Cristo en forma de Dios tiene las cualidades divinas, no dudamos de que es igual a Dios Padre, como lo dice. Pero en su forma de siervo es inferior, porque en Juan 14, 28 dice, el Padre es mayor que yo. Esto, si no lo vemos en el contexto de la enseñanza de la divinidad de Cristo, pues vamos a concluir de que, entonces el Padre es mayor, Cristo es inferior. Y cometemos el grave error de llevarlo hasta el plano de su divinidad y considerarlo como un Dios, pero inferior. Por eso es muy importante entender forma de Dios, forma de siervo. Cuando entendemos esa comparación, estos textos no representan ningún problema en cuanto a la divinidad de Cristo, porque Cristo no cambió de una naturaleza a otra. Es decir, no dejó a un lado su naturaleza divina y tomó su naturaleza humana, sino que teniendo una naturaleza divina, tomó la naturaleza humana sin dejar la naturaleza divina. Esto es lo que se llama la unión hipostática en términos teológicos. Unión hipostática. Las dos naturalezas de Cristo se unen en una sola persona. Teológicamente así se define, hermanos, la unión hipostática. Dos naturalezas en una sola persona.
La unión de dos naturalezas en una sola persona. De modo que dos naturalezas completas, perfectas, distintas, la deidad y la humanidad, se unieron inseparablemente en una sola persona. Esta persona es Dios verdadero y hombre verdadero. Esto es lo que capacita a Cristo a ser el único mediador entre Dios y los hombres. Porque tiene todas las cualidades de Dios y porque como siervo tiene todas las cualidades humanas. Si fuera solamente hombre, solo podía estar del lado del hombre. Si fuera solamente Dios, solo podía estar del lado de Dios. Pero como es el Dios hombre, puede ser perfectamente el mediador entre Dios y los hombres. Ahí está, hermanos, este punto básico de lo que estamos diciendo, forma de siervo. Forma de siervo. Entonces, este es el propósito de la encarnación de Cristo. Este es uno de los puntos el propósito de la encarnación de Cristo. Que Cristo vino a este mundo en forma de siervo, tomó forma de siervo. Y eso cuando este texto dice tomó forma de siervo, está indicando su acto voluntario de venir aquí a este mundo. Ahora, en la conclusión, que ya es el punto práctico, vamos entonces, hermanos, ya para ir concluyendo. En la conclusión, entonces, podemos ver, hermanos, qué interesante es esto en el aspecto práctico. Porque como dije, el apóstol Pablo estaba exhortando a los hermanos. ¿A qué los estaba exhortando? Vamos a ver, volvamos aquí, hermanos, para ir viendo ya este punto práctico que necesitamos también entender, porque no solamente es la doctrina, no solamente es entender doctrinalmente eso, sino cómo nos afecta en nuestra vida práctica. Recuerden lo que estaba diciendo. Dice Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vean cómo está exhortando. Noten cómo se está dirigiendo a los hermanos y dice, esto que hubo también en Cristo Jesús. Ahora comienza el enfoque. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, la exhortación, ¿cuál es? La exhortación se enfoca en esto. Fíjense quién es Cristo y fíjense qué adoptó. Nos está diciendo, tengan esta misma mentalidad, tengan este mismo sentir. Cristo siendo Dios, igual a Dios, ¿qué fue lo que hizo? Hermanos, esta es una gran exhortación. Es una gran exhortación para nosotros, porque nos está demostrando en su grandeza, en su divinidad, en su gloria, bajó de ahí para tomar forma de siervo. Y la exhortación corresponde al caso de que los creyentes tienen que aprender de que cualquiera que sea su posición social, sus riquezas o lo que tengan, todo lo que tengan, tienen que ser siervos. Tienen que ser siervos. Esto es lo que está aquí demostrándonos. Este punto corresponde, hermanos, a lo que se llama la condescendencia de Cristo. Condescendió, bajó de ahí y vino a ser semejante a los hombres. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Condescendió. Y esto es sorprendente, hermanos. Sobre todo hablando de la gente que de su posición social, de su condición, no quiere bajar. No quiere bajar. Vean cómo Dios desciende, porque Cristo es Dios.
desciende desde las alturas, como el ser absoluto que está sobre el tiempo, el espacio, Señor soberano, a lo más bajo de la humanidad para tomar forma de siervo. Y es lo que Pablo está mostrando, hermanos. Por eso dice, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él no estimó el hecho de ser Dios y se mantuvo ahí, sino que descendió. Es como decir, no estimes, yo tengo estos títulos, yo tengo esta grandeza, no me voy a humillar. Nos está exhortando, hermanos. Vean cómo aquí el mismo Señor Jesucristo, porque aquí tenemos la exhortación, cuando Él nos dio el ejemplo de cómo Él siendo el Señor Maestro y Señor, ¿cómo es que lavó los pies? Ahora vean la exhortación, porque Él también nos da esta exhortación, hermanos. Vayamos aquí a los versículos, volvamos a Juan capítulo 13, en los versículos, vamos al 14, Juan 13, 14, dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hermanos, vean cómo demuestra. Ustedes dicen que yo soy Maestro y Señor, y lo soy. No lo negó, hermanos, no lo negó. Pero para hacer ese énfasis. Entonces, si yo, siendo el Maestro, el Señor por excelencia, le lavé sus pies, ¿ustedes qué deben hacer? Eres maestro, eres señor, eres un gran patrón, eres un gran personaje, lo que seas. El Señor nos dice aquí, debéis también lavaros los pies. Aquí es una exhortación a sus discípulos para que tomaran también la forma de siervo, porque eso fue lo que Pablo dijo. Hay en vosotros este sentir, esta mentalidad que hubo en Cristo Jesús, tomando forma de siervo. Y hermanos, aquí está la exhortación, no solamente para los creyentes en aquel tiempo, para nosotros también, para que en cualquier situación que nos consideremos, hermanos, tomemos forma de siervo. Y aquí podemos señalar tantas cosas, ¿verdad? Tienes tantos títulos académicos, en Cristo toma forma de siervo. Tienes una carrera tan grande, especial, toma forma de siervo. Ocupas un cargo grande aquí en este mundo, toma forma de siervo. Porque dice, si yo siendo el Maestro y Señor, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse pies los unos a los otros. El versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tomen forma de siervo, como dice esta parte, hermanos, que leímos. Dice, quítate tu manto de grandeza. Porque dice, quitó su manto. Quítate tu manto de grandeza y ponte el manto para servir. Porque esto, hermanos, vean, esto en Cristo nos manda a quitarnos el manto. Y aquí lo podemos aplicar, el manto de los títulos, de la grandeza, de lo que tú consideres que eres aquí en este mundo. Quítate ese manto y ponte la toalla, átate la toalla servicial. Porque eso es lo que dice, hermanos. Eso es lo que dice. Entonces, esto, hermanos, átate la toalla. Toma forma de siervo. Prepara siempre agua en un lebrillo, como dice, en un recipiente, y lava los pies. Lava los pies de tus hermanos. Esto quiere decir, hermanos, en términos ya hoy día, está siempre al servicio. Claro, el punto lo podemos resaltar más como en el caso de Cristo. Primero somos siervos de Dios. Porque esto se relaciona con la exhortación, porque primero estamos viendo cómo Pablo está exhortando
El punto de él era exhortar, mostrando el ejemplo de Cristo. Aquí Cristo dice, les he dado ejemplo. Hermanos, ¿qué más queremos? No solamente Pablo lo dijo, el mismo Señor bajó y nos dio el ejemplo. Él mismo nos dio el ejemplo. Entonces aquí estamos notando esto. Pero a la vez, hermanos, somos siervos también en dos sentidos. Primero, somos siervos de Dios. La Biblia nos exhorta tanto a esto, hermanos. Hay textos, por ejemplo, simplemente quiero mostrarles estos textos, por ejemplo, Romanos 12:11, donde dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, siervos, pero ¿qué tipo de siervos? Porque también podemos decir, bueno, ya lo entendí, soy siervo, debo ser un siervo, pero ¿qué tipo de siervo? ¿Negligente, descuidado, irresponsable? No, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Primero somos siervos de Dios como Cristo lo fue. Porque acuerden que primero fue el siervo de Jehová. Ahora nosotros primero somos siervos del Señor. ¿Y cómo debemos servir? Aquí la exhortación es fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, el esclavo, hablando literalmente en aquellos tiempos, muchas veces era como azotado, muchas veces era como maltratado, y su servicio como que a veces estaba con amargura hacia el amo. Si en un momento pudiera deshacerse de su amo, escapar de su amo que quizá lo maltrataba tanto. Pero en el caso de nosotros, hermanos, tenemos cuánta razón para servir a nuestro Señor, que nos ha rescatado, que nos ha salvado, que nos ha bendecido, que nos ha dado tantas cosas. Cuánta razón, hermanos, para ser fervientes en espíritu, para servirlo. Pero a veces, hermanos, nos volvemos negligentes, descuidados, como si el amo nos estuviera maltratando, cuando en realidad, ¿cuánto nos ha dado? ¿Cuánto nos ha dado, hermanos? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ese servicio se relaciona con lo que dice Hebreos 12:28. Así que habiendo recibido un reino, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Sí, somos siervos, Él es el Señor, es nuestro amo. Como dice, también con temor y reverencia. Sí, con fervor, con ánimo, pero también con reverencia por lo que Él es. Somos llamados entonces, hermanos, a ser siervos. Hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Siervos. Por eso, creo en ocasiones también hemos dicho, hermanos, que en la iglesia, por igual los miembros, sean quienes sean, tienen la responsabilidad de hacer limpieza, de lavar baños. No es de que aquí está quizás el médico, aquí está el ingeniero, y aquí como que no, son intocables, son especiales. Hermanos, ellos mismos, al entender esto, ellos mismos deberían inclinarse como siervos. Siendo lo que son, como dice, si yo siendo maestro y Señor, me he humillado, he tomado la actitud de siervo, ustedes también háganlo. Y eso es a quien sea. Y ahora viene el otro aspecto. También dice, servíos unos a otros. Gálatas 5:13. Servíos por amor unos a otros. Servíos por amor. Y aquí viene entonces, hermanos, el servicio unos a otros. Pero, ¿a quién vamos a servir? En el caso de Dios, pues nosotros estamos conscientes, decimos, yo estoy sirviendo a Dios y está bien. Pero servíos unos a otros. Y servíos por amor. Es aquí cuando viene, hermanos. Porque ¿a quién le vas a lavar los pies? Aquel que quizá te criticó, aquel que quizá tienes un concepto ahí de él no muy agradable. Dice, lávale los pies. Lávale los pies.
Es el sentido, hermanos. Servíos unos a otros en amor. ¿De qué forma lo dijo Cristo? Lavaos los pies los unos a los otros. Es esa forma, hermanos. ¿Qué quiere decir? El hecho de lavarle los pies es la forma de siervo. Es lo que Cristo hizo. Entonces está diciendo, ustedes también. Ustedes también. Pero note que algo aquí muy importante, hermano. No es una parte siempre lavando los pies de otros. No, es unos a otros. No es que yo siempre vengo aquí y quiero que me sirvan, no, también sirve. Quiero que todos estén a mi servicio. Yo, ¿cómo estoy sirviendo? Hermanos, es la exhortación que el apóstol Pablo nos está dando aquí en Filipenses. Es la exhortación del Señor Jesucristo que nos está diciendo aquí en Juan 13. Y hay una parte aquí entonces cuando dice, hermanos, que nosotros no somos señores, somos siervos. Y el versículo 17 aquí de Juan 13 dice, bienaventurado. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Un siervo bienaventurado. Eres bienaventurado cuando sirves. Eres bienaventurado cuando sirves a Dios. Eres bienaventurado cuando sirves a tus hermanos. Cuando estás al servicio de tus hermanos. No estimemos, como dije, hermanos, nuestra posición o lo que somos. Nuestra comodidad para no servir a Dios y a nuestros hermanos. Estimemos cuál debería ser nuestra actitud a pesar de lo que seamos. Estimemos cuál debe ser mi actitud. No, pero si yo soy lo que considero ser, no, lo que seas, estima lo que debería ser. Soy un hijo de Dios, Él es hijo de Dios y fue siervo. Soy un heredero de Dios, Él es heredero de Dios y fue siervo. Él es Dios. Fue siervo. Nosotros ni siquiera llegamos al borde de su divinidad. Deberíamos ser más excelentes siervos. Siendo maestro y señor por excelencia, fue siervo. Nosotros no somos maestros por excelencia. A duras penas estamos enseñando aquí. Brevemente, sencillamente. Y muchas veces con lenguaje tan pobre. Y hermanos, Él siendo el Maestro, Señor por excelencia. Eso nos está como dando motivos para, entonces yo debo ser más servicio, yo debo servir más. Debemos ser siervos mucho más. Cristo ocultó su divinidad en la forma de siervo. Nosotros ocultemos nuestra posición social, nuestros títulos académicos, la posición laboral que tengo en este mundo para tomar forma de siervo. Cristo de una posición superior descendió a una posición inferior. Nosotros también, hermanos, descendamos. Porque ahí está la clave para la bendición. El que se humilla será enaltecido. Bienaventurados vosotros que sois siervos. Ahí podemos ver y entender esto, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos, de verdad, a ser siervos. Que Dios nos dé la gracia y que entendamos que somos siervos. Porque tenemos el ejemplo. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. Hay en vosotros este sentir, hermanos. Que Dios, a través de su gracia y de su Espíritu, lleve a descender cada vez más para ser siervos y servir a Dios y unos a otros. Y los unos a otros.